Bien, buenas tardes. El día de hoy, 1 de mayo, eh, contamos con la presencia del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ex miembro del Tribunal Constitucional, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y un doctor especializado en esta materia que ha tenido a bien colaborar con nosotros en esta investigación. Muy bien, doctor. Aprovechando su presencia aquí, queríamos, el tema que estamos abordando está relacionado al procedimiento parlamentario de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene esta figura en el equilibrio de poderes en el sistema constitucional peruano. Para empezar un poco a ingresar a este tema, quisiéramos conocer eh, cómo se puede definir la incapacidad moral permanente, ¿no? Para entrar en contexto. Muy bien. Primero agradecer la entrevista. Esta entrevista va no solo a quedar grabada para ustedes, sino va a ser colgada en redes sociales, tal como quedamos. Em, este, Aquí hay que distinguir. La vacancia no es un mecanismo de control político, no es como la interpelación, no es como la censura. Entonces, la vacancia es la constatación de un hecho objetivo que se da en la realidad. Me morí, renuncié, me fui del país sin autorización, me fui de un país que me habían autorizado, me quedé más tiempo fuera. Y en ese contexto, o entonces me fui, como pasó en algún caso, a un país que no estoy autorizado a ir, pero me fui para allá. Cualquier parecido con realidad en la historia peruana es más que mera coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El gran problema con la idea de la incapacidad moral es cómo se entendía el concepto moral en las constituciones originarias del Perú. Esto aparece ya desde el siglo XIX, no es un elemento nuevo, pero copiado del viejo derecho francés, donde moral era mental. Yo no puedo decir la presidenta porque las mujeres comienzan a votar en el Perú recién en la época de Sánchez Cerro. Habría que decir, el presidente se ha vuelto loco. ¿Ya? Entonces, la idea de, en ese momento, la vinculación de lo moral era con lo psicológico, con lo mental. Eran alteraciones mentales. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Esto evoluciona o involuciona, según lo que lo quieras entender, en términos de afiliarlo a una situación conductual. Me explico. Entonces ya el incapaz moral es el que tiene una mala conducta, lo cual distorsiona el sentido de lo que es una vacancia. La vacancia es un hecho objetivo. La evaluación de una buena o mala conducta no es un hecho objetivo. Implica una evaluación subjetiva. ¿Cómo ocurre esto? Porque esta institución no solamente estaba en el Perú, estaba en algunos países latinoamericanos por la influencia del pensamiento francés que en América Latina fue muy fuerte hasta mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya a mediados del siglo XIX comienzan a entrar el pensamiento inglés muy fuerte, y a partir de Leguía el esquema norteamericano se impone en lo que es la forma de concebir la dirección del poder, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Copiando la fórmula que tenían previsto en la Constitución ecuatoriana vigente en aquel momento, entonces el presidente Bucarán, de aquel momento también, tiene comportamientos que la sociedad ecuatoriana y sobre todo su clase política consideran inconvenientes, por eso lo. Bucarán tomaba algunas decisiones
que incluso podían sonar hasta exóticas, ¿no? Entonces, Bucarán incluso saca un álbum con un grupo musical uruguayo, Los Iracundos, ¿ya? Y toma algunas decisiones cuya justificación, buena o mala la decisión, pero cuya justificación fue muy discutida y discutida. Entonces, la clase política se hartó de Bucaram y no tenían elementos objetivos para sacarlo del cargo. No lo sabía, ¿ya? Entonces no había elementos objetivos para sacarlo del cargo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Interpretó que incapacidad moral era no una cuestión de que Bucaram esté loco, cosa que alguna gente lo discutía por lo menos, sino que el comportamiento de Bucaram era un comportamiento que no se ajustaba a los parámetros, a los estándares que tendría que tener comportamiento un presidente de la República. De ahí se abrió la caja de Pandora. ¿Cómo llega el asunto aquí al Perú? 1900, el año 2000, Fujimori, acorralado por las denuncias de corrupción de altos funcionarios y de personalidades vinculadas a diferentes aspectos de la vida pública nacional, termina eh, yéndose del país. Primero renuncia y después pide una autorización que nunca debió darse el Congreso a aquel momento, porque si alguien renuncia es porque ya no quiere asumir el poder y lo más lo frente a acusaciones de corrupción, ciertas o falsas. Yo no hago juicio político acá. Entonces, si tú dejas un cargo y pides viajar, lo más probable es que no vayas a volver, o por lo menos no vuelvas de inmediato. Entonces, igual el Congreso de la autorización, igual Fujimori viajó, tenía que ir a una reunión de lo que son en Brunei, que es un sultanato que existe en Oceanía, y el avión de Brunei termina en Tokio, y él mandando su renuncia por fax. Recuerden que lo que había ella hecho antes, es decir, voy a dejar la presidencia en un proceso de transición, cuando ya la situación de él no se sostenía, pero no había dejado el poder, sino supuestamente estábamos a la espera de la transición. La transición no se dio, se fue del país. Entonces, en ese momento, el Congreso, como órgano político que es, toma actuaciones de corte político y no actuaciones de corte jurídico constitucional. La primera de ellas es quitar la firma de la Constitución del 93 de Fujimori. Pues todos sabemos que el acto de la promulgación de una norma, que la hace básicamente el presidente con el apoyo de algunos ministros, dependiendo de qué norma sea, no es un requisito de validez, es un requisito para la mayor eficacia de la norma. Porque claro, todo el aparato de la administración está básicamente bajo el control del gobierno de turno. Eso no quiere decir que no haya administración en el Congreso, que no haya administración en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, pero por eso la administración está bajo el control directo o indirecto del gobierno de turno. Entonces, siempre se busca que las normas sean promulgadas para darle esa eficacia más fuerte. Claro, me podría decir una norma se puede observar y puede haber una eficacia otorgada por el pronunciamiento de una, el pronunciamiento de una cámara, o ahora que vamos a tener dos cámaras del Congreso. Pero bueno, esa norma viene mal que bien disminuida porque no va a contar con los brazos suficientes para aplicarse. Entonces, este es un gesto político, es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque después de 6 años y medio de ya vigente la Constitución de 1993, ya teniendo eficacia
Entonces, porque sus artículos eran conocidos y aplicados, a veces a regañadientes, pero aplicados, poder decir que entonces quitar la firma va a afectar algo, no afecta nada. Y el segundo gesto político que se hace es, en vez de aplicarle la vacancia, el elemento objetivo, que era, señor, aquí salió fuera del país a un sitio distinto que fue autorizado y renuncia por fax. Entonces, en vez de aplicarle esa causal de vacancia, abandono injustificado del puesto, se busca ser más radical, se busca decir que su comportamiento es recusable y en ese tenor se plantea que se le aplica la vacancia por incapacidad grave y permanente incapacidad moral. Y ahí se abre la caja de los dedos, ¿ya? Porque si ya lo dejamos, convertimos el concepto, que era un concepto de problemas psicológicos, incluso psiquiátricos, problemas mentales, lo convertí, graves problemas mentales, porque claro, una depresión, una ansiedad la tiene cualquiera. Se calcula que el 80% de la población en el Perú necesita tratamiento por depresión o por ansiedad. O sea, estamos hablando de graves situaciones de alteración mental. Al pasar eso, entonces, ¿cuál es el criterio para utilizar frente a este concepto que se convierte en un concepto jurídico indeterminado? Y el concepto en realidad, si es, ha ido decayendo en rigurosidad cada vez más y más. ¿Por qué? Porque fue el argumento para sacar del cargo a Vizcarra, fue el argumento para sacar, para poner contra la pared y obligar a finalmente renunciar a Kuczynski, fue el argumento para sacar del cargo a Merino, ¿no? El único que fue un argumento que estaba dando vueltas por allí en el caso de Castillo, el asunto ahí que es un tema sobre el cual vamos a volver sobre el proceso de Castillo. Y es la amenaza que corre por el ambiente con respecto a lo que puede pasar con Boluarte. ¿Por qué? Porque primero, en el caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el asunto en dos ocasiones. En la primera ocasión, cuando yo todavía era miembro del tribunal, entonces no se llegó a una votación calificada como se pedía para poder tener un pronunciamiento definitivo. Había hasta tres posiciones, ¿ya? La posición que decía el Congreso hace lo que quiere, interpreta el asunto como quiere, ¿ya? Lo cual es sumamente peligroso porque el comportamiento de Uber puede ser considerado para mí una gracia, pero para nuestro amigo Andrés Orlando puede ser considerado una cuestión repudiable y recusable. Y basta con que Andrés Orlando junte la cantidad de votos suficientes en el Congreso en su misma línea de pensamiento y adiós el cargo que estaba desempeñando Uber, ¿ya? Entonces, otros decían, no, vamos a regularlo poniéndole una cantidad de votos. Eso era el criterio del fallecido magistrado Ramos y la magistrada Ledesma. O sea, vamos a poner una mayoría calificada para eso. Y existíamos los que insistíamos con el sentido original del caso. No se resolvió la cosa. En la práctica, eh, ni siquiera el elemento de la votación calificada sirvió. Recuerden que la incapacidad moral
se le aplican a Vizcarra con 104 votos. ¿Ya? Y esto ha seguido dando vueltas como un tema discutido y discutible y que algunos profesores de procesal metidos a constitucionalistas salieron a decir con todo desparpajo que finalmente acá lo que mandaba era la fuerza de los votos. Entonces, si yo juntaba una mayoría para este sentido, pues adiós las pretensiones de algo, de alguien en quedarse en el campo. Ojo, estamos hablando, por su naturaleza, de algo que no es un mecanismo de control político. Cuando hablo de mecanismo de control político es que hay una evaluación de calidad u oportunidad. Yo pienso que tú como ministro no has tenido la reacción adecuada ante el fenómeno del niño. Yo pienso que el manejo, en la salida de el presidente o jefe del Consejo Fiscal es una decisión oportuna porque el Consejo Fiscal, por su naturaleza, es una suerte de Pepe Grillo técnico que le dice a los operadores políticos del sector economía qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, el señor Oliva era un señor crítico frente a algunas cosas que estaban haciendo y lo sacan. Entonces, eso podría hacer una evaluación, si se quiere, del Congreso, que a diferencia de lo jurídico es aquello que se da o no se da si cumplo con ciertos requisitos. De forma, como dicen algunos, procedimiento, órgano competente, plazo. De fondo, como dicen algunos, el objetivo y el contenido de lo que se busca. Entonces, aquí juntaron los votos y adiós Vizcarra. Y no se tuvo un criterio uniforme en el tribunal para dar una respuesta. Entonces, se impuso la fuerza de los hechos, sale Vizcarra del cargo y no solamente sale Vizcarra del cargo en el sentido de que es desvacado, sino se le aplica una inhabilitación, que quiere decir no puedo participar en la vida política del país como candidato. Entonces, por 10 años. En el caso de Vizcarra fue lo que se planteó. Ahora, Vizcarra está discutiendo eso, que a todas luces ha formado un partido político y demás. Pero la cosa se acentúa y se pone mucho más grave con una reciente sentencia de la actual composición del tribunal. Cuando que la gente la ha mirado más en el efecto de Castillo intentó hacer un autogolpe o no, o realmente hizo el autogolpe, pero fue un autogolpe frustrado. En realidad, eso no es lo más importante de la sentencia ni lo más peligroso de la sentencia. Lo más importante y más peligroso de la sentencia es que la actual composición del Tribunal Constitucional, con un criterio que respeto pero no comparto, dice con mucha facilidad que incapacidad moral es lo que el Congreso decida que es incapacidad moral. Con lo cual, basta con tener una mayoría en el Congreso para que a un presidente o presidenta de la República, Dios. Y como tenemos un problema de diseño constitucional muy fuerte, que está vinculado a que en el caso peruano nadie llega a la presidencia de la República con sus votos en primera vuelta si no pasa el 50% más uno. Entonces siempre hay una segunda vuelta. Pero no se sigue la fórmula de otros países que tanto el presidente como los parlamentarios van a una segunda vuelta para tratar de asegurar que el presidente tenga mayoría parlamentaria siempre.
Y además hemos sido el primer país, y digamos el país más insistente de un esquema presidencial, introducir elementos del sistema parlamentario. Entonces nos hemos convertido de un presidencialismo de gobierno fuerte a un presidencialismo de Congreso fuerte. Entonces, con mayor razón, si el presidente no tiene mayoría parlamentaria. Con mayor razón, si como pasa con la señora Boluarte no tiene ni siquiera bancada. Entonces, la tragedia es que hoy, según la última sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Pedro Castillo Terrones, incapacidad moral es lo que el Congreso crea conveniente considerar como incapacidad. O sea, hemos derivado de una composición donde la incapacidad moral era problemas mentales a una situación de incertidumbre porque se le asimilaban comportamientos que no correspondían, el estatus que se genera con la decisión congresal de aplicarle la incapacidad moral a Fujimori, a una situación donde pura y duramente el Tribunal Constitucional ha dicho, será incapacidad moral lo que el Congreso quiera considerar como incapacidad. Con todos los riesgos que significa eso, porque el Congreso es un órgano político, no es un órgano jurídico, no es un órgano técnico. Entonces, el vaivén político va a decidir si se juntan los votos suficientes para calificar un comportamiento como de grave y permanente incapacidad moral y la permanencia de un presidente o una presidenta de la República es más inestable que, que el mantenimiento del cargo de un funcionario a plazo indeterminado, ¿no? Que solamente tiene que aprobarse en una falta grave para poderlo sacar del cargo. Hemos convertido el cargo de la presidencia de la República en uno de los cargos más inestables dentro de la administración pública de nuestro país. Muy bien, doctor. La verdad se ha explayado bastante y nos ha, de alguna forma, hecho un recorrido sobre lo que es este fenómeno de- Bueno, usted me preguntaron qué era, ¿no? Tenía que contarlo. agradecemos su respuesta. Entonces debemos entender, doctor, que desde su perspectiva, la incapacidad moral debe regresar a, o debe permanecer como era en el principio, con un Así término es, medio, así es, así es, así es, así es. variedad de costumbres o un tema de subjetivo, ¿no? Es que, perdón, no, siempre la vacancia es un tema objetivo. El que algún amigo tuyo, amiga tuya, que se haga presidente o presidenta de la República se vuelva loco, es completamente objetivo. Y comprobable a través de, no sé. Exactamente, exactamente. Como es comprobable que alguien se ha muerto, como es comprobable que alguien ha renunciado, como es comprobable que alguien se fue del país sin autorización, como es comprobable que te dio autorización para ir a Brunei y te vas a Japón, ¿ya? Como es comprobable que, por ejemplo, no te mueras, pero quedes en una situación como la de Ana Estrada. Para quienes escuchen esta exposición después, Ana Estrada es una profesional que tenía una enfermedad terminal y que en una decisión que a algunos guste y a otros no, pero finalmente el Poder Judicial, la Corte Suprema, habilitó la posibilidad de que ella se desprendiera de su propia vida, asumiendo que las condiciones en las cuales estaba viviendo no respetaban parámetros mínimos para hacer una vida satisfactoria, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas son objetivas. ¿La evaluación de buen o mal comportamiento es una cuestión objetiva? No es una cuestión objetiva. Lo que para ti puede ser gracioso, para mí puede ser faltoso. Ya no hablemos de un presidente de la República, hablemos de un coronel que le regalan una torta
y en esa torta hay a un costado un dibujito que se está tumbando una puerta. Para mí es una broma que puede ser discutible de mal gusto. Para otros ha significado una falta de respeto a la presidencia de la República y a las fuerzas policiales, y tenemos a un coronel de la policía separado de la dirección que él controlaba, que estaba a su cargo, y con una posibilidad de estar suspendido de sus funciones por 2 años. Entonces, siempre estas situaciones indeterminadas, subjetivas, o por lo menos donde hay nociones, pero no hay definiciones, no son situaciones recomendables para aplicar como sanción. Las sanciones tienen que ser objetivas y plenamente determinadas. Doctor, en ese contexto de una primera sentencia del Tribunal Constitucional, en la que por mayoría se declaró improcedente y no se abordó, y donde había por lo menos más de una propuesta como la suya de regresar al tema, En realidad habían 3 propuestas, como señalé hace un rato, ¿no? puesta la doctora Ledesma, que quería subir el límite de votos, perdón, el requisito de votos. Ledesma Ramos. Entonces, con la decisión ahora del actual tribunal, que lo ha dejado en una completa libertad dentro de la esfera de decisión del Congreso, por ahí acotando que debe evaluarse el tema del contexto histórico, del contexto espacial, del momento, para determinar qué hechos van a constituir una incapacidad permanente del gobernante. Podemos decir que existe todavía o persiste un problema en lo que es la definición de la incapacidad moral permanente y que Bueno, es que hemos llegado a la situación donde no hay definición. Y hemos llegado a la situación de la desnaturalización de la institución de vacancia. Volvamos al principio de mi intervención. O sea, la vacancia es un hecho objetivo, ni siquiera es un mecanismo de control político, es la constatación de algo que pasa, que impide que tú puedas seguir siendo presidente, que tu hermana siga siendo presidenta. Eso es la vacancia, ¿ya? Entonces, es objetivo que te mueras, es objetivo que renuncies, es objetivo que te vayas del país y no vuelvas, es objetivo que, como estuviste en un congreso que era en una zona de playa y te encanta la playa, entonces, en un acto de irresponsabilidad total, te quedes en la playa. 3, 4 días más de lo autorizado. Es objetivo que, si te pasa un accidente y quedas tetrapléjico, ese es un problema de incapacidad física, no estés en condiciones de gobernar. Ojo, de grave incapacidad. Los Estados Unidos tuvieron una persona con polio que gobernó hasta el final de sus días, que Theodore Roosevelt. Perdón, no Theodore Roosevelt. Roosevelt en Franklin. Entonces, es un fenómeno, entonces, que tiene que darse por datos objetivos. No es una evaluación, hemos convertido esto en una evaluación de vuelo mal desempeño, y no es una evaluación de vuelo mal desempeño. Hemos desnaturalizado la causal y le hemos dejado un continente sin contenido, porque a partir del caso Castillo Terrones va a ser incapacidad moral lo que el Congreso en cada coyuntura determinada diga que es incapacidad moral. Sin lugar a dudas, doctor, en el estatus en el que nos encontramos, el procedimiento de vacancia presidencial definido como tal, por incapacidad moral, definido como tal en el reglamento del Congreso y de la misma Constitución, como nos ha hecho en un continente casi vacío, ¿cómo impacta esto en el equilibrio de poderes? Bueno, es una invitación al desequilibrio absoluto, porque la idea del equilibrio de poderes juega con el viejo concepto inventado por los ingleses y después seguido por buena parte del mundo del check and balance.
O sea, a la posibilidad de actuación que tú tienes, hay la posibilidad de control que se tenga de lo que haces. Pesos y contrapesos. Juegas a la idea de las antiguas balanzas donde entonces tú ponías un paquete acá y si el paquete acá era más pesado que el otro, se te subía el paquete de la balanza y cómo emparejabas el asunto, precisamente con el fiel de la balanza, con la parte central de la balanza que te permitía establecer equilibrio. En la medida que se cuenta ahora con una competencia, poder bajo elementos absolutamente subjetivos y coyunturales, ¿ya? Porque no es que se diga lo que el Congreso de hoy ha dicho esto, lo que se ha dicho en la sentencia Castillo-Terrones es que el Congreso en cualquier momento, o sea, lo que para hoy puede ser incapacidad moral, para una composición distinta el Congreso puede no serlo. Así es. Está sujeto a un tema del tiempo, de espacio, de las condiciones sociales, es lo que ha dicho Ni él. siquiera de la composición, Uber, del tribunal. Ni siquiera, Por- ¿ya? Bueno, ni siquiera. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a cambiar de criterio. Deberían hacerlo con cierta razonabilidad. Pero ¿qué pasa si convencemos a los actuales congresistas a que evalúen que el vaso no está medio lleno, sino medio vacío? La misma situación se ha llegado a una situación, a un contexto tan problemático que la misma situación podría generar una declaración de vacancia por incapacidad moral y una no declaración de vacancia por incapacidad moral, siendo exactamente los mismos hechos, ¿ya? Y aún siendo la misma composición del tribunal, del Congreso, porque la norma no dice en ningún momento, tal como está planteado, ni la sentencia del tribunal, ni en el caso Castillo Terrones, como está planteado, no dice, ojo, lo que ha dicho este Congreso obliga a este Congreso. No, ha dicho lo que dice este Congreso se aplica para el caso concreto de declarar la incapacidad moral, con lo cual se puede presentar un caso de como de Castillo de aquí a 3 meses y el mismo Congreso ante una situación sustancialmente igual a la de Castillo puede resolver distinto. Puede decir que no hay elementos para declarar vacancia por incapacidad moral. Así de inestable nos ha puesto y eso obviamente pone de cabeza la lógica de la separación de poderes, ¿sí? Que implica que cada cual tiene sus propias competencias y que cada cual tiene sus propias vacancias de controles y que más o menos en ese escenario cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Correcto, doctor. Gracias por su comentario. Ahora, dentro de la introducción que nos ha dado sobre este tema, incluso nos dice que la vacancia por incapacidad moral permanente que se declaró contra el presidente Fujimori habría sido también defectuosa. Entonces, en un contexto histórico, ¿en algún momento se aplicó correctamente la vacancia por incapacidad moral permanente? Esto es bien discutible. ¿Por qué? Porque en realidad hay quienes hacen referencia a otros antecedentes. En el caso Billinghus, por ejemplo. Billinghus fue presidente del año 12 del siglo pasado a el año 14. Presidente con una actitud claramente populista, de un populismo de acercamiento a la población. Su apelativo era Pan Grande, por eso. Entonces, y se decide que Billinghus se va. Ahora, ¿hasta qué punto lo de Billinghus no fue más bien un golpe de Estado encabezado por el general y después mariscal, porque existía ese cargo en esa época en el Perú, Benavides, ¿no? Sino entonces, o fue una decisión del Congreso?
y que el Congreso más bien termina ahí convalidando en los hechos para no moverse del sitio, ¿no? Y no solo el Congreso, la Corte Suprema, ¿no? Está la famosa anécdota de que se prefiere la quincena a la historia, ¿no? Entonces, no queda, para mí no queda tan claro si allí hubo una aplicación indebida del supuesto. Lo mismo se dice con el caso de el entonces presidente Rivagüero. Pero donde sí queda clarísimo es en el tema fútbol. ¿Por qué? Porque existía una causal de vacancia explícita que se le podía aplicar y no se le quiso aplicar. Bastaba con leer la misma Constitución de 1993 para ver que se decía si un presidente o presidente se ausenta del país sin un destino autorizado, eso es causal de vacancia, porque es abandono del cargo. O no regresar dentro del plazo fijado, ¿no? Dice Las dos cosas. el numeral 113 del artículo 113 de la Constitución. Así es. El artículo 113, para quienes no están al tanto, es el que establece las causales de vacancia presidencial. Entonces, había posibilidades para recoger el comportamiento con hechos objetivos que hubiesen significado el no mantenimiento de Fujimori en el cargo, lo sabía. Pero aquí primó la pasión política. Entonces vamos a ser radical con él. Sacamos su firma de la Constitución, como que si eso tuviera algún efecto jurídico, cuando una Constitución ya tenía varios años de estar vigente, cumplida o no cumplida, pero por lo menos conocida por la gente, y vamos a ponerle incapacidad moral. Y ahí se abrió la caja de Pandora. Correcto, doctor. Doctor, ¿cómo nos pone esta aplicación, este procedimiento de vacancia por incapacidad moral, cómo nos pone en el contexto internacional? Eh, Bueno, nos pone muy mal. Nos pone muy mal porque el contexto internacional lo que está buscando es predictibilidad y plena vigencia de los derechos. Entonces, hay predictibilidad cuando puedo cambiar las reglas de juego de tal manera que hemos tenido 6 presidentes en los últimos 8 años. Después nos quejamos de que nos hayan bajado el grado de inversión, ¿no? Entonces, el ruido político que se genera es terrible. Dos, esto implica una sistemática violación de derechos. ¿Por qué? Porque si yo saco a un presidente con una causal o subjetiva y tendría que haberlo sacado con una causal objetiva, primero estoy perjudicando derechos de ese presidente o de esa presidenta. Segundo, estoy yendo contra los derechos del ciudadano o ciudadana que votó por ese candidato, que votó por esa candidata para ser presidenta, o en su caso no votó por ellos, pero votó por la plancha presidencial y resulta que quien era presidente dejó de serlo, por el motivo que fuera, ¿no? Entonces, pero igual, cuando el amigo Toranzo, nuestro amigo, tú mismo o yo vamos a votar en elecciones presidenciales, no votamos solo por el candidato a presidente, votamos por la plancha presidencial. Aunque a veces no nos demos cuenta, pero votamos por la plancha presidencial. Entonces, ¿qué pasa con el derecho de aquel ciudadano o ciudadana a elegir a quien quiere para que tome las máximas responsabilidades de gestión, de dirección, de ejecución del país? Por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sin duda, en el contexto mundial, eso afecta gravemente la imagen de cualquier país. Y no es casual que el Perú siga siendo, Colombia ya entró, y que el Perú siga siendo la cola para poder ser parte de la OSDE.
Y no es casual que hayamos tenido un nivel de inversiones muchísimo menor en el país. Y no solo por problemas internos, ¿ah? No solo porque no sé, porque ha habido dificultades para sacar actividad minera como las ha habido en el país, y eso es cierto. Y el Perú es un país de commodities, ¿no? Lo fue del guano, lo fue el salitre, lo fue de la pesca y ahora lo es básicamente ni siquiera la minería en general, del cobre. Entonces, pero eso no es solo el problema. El problema es, a ver, pongámonos en la lógica que nuestro amigo Toranzo es un inversionista. Salvo que maneje la lógica de inversión estratégica, que es muy de los chinos, ¿no? Que lo que quieren es una salida rápida a un mercado de casi 300 millones de personas, que es Brasil, la sexta economía más grande del mundo, para que la segunda economía más grande, que es la China, coloque sus productos allí sin tener que dar literalmente la vuelta al mundo. Con barcos de gran calado, recuerda que los chinos construyeron un canal paralelo al que habían construido los norteamericanos en Panamá, pero claro, los barcos ahora son cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Ni siquiera ese canal les es suficiente para la cantidad de cosas que quieren llevar. Entonces, claro, en ese sentido de inversión estratégica se entiende el megapuerto de Chancay, ¿no? Pero el otro inversionista, el que no está pensando en una cuestión de crecimiento estratégico para su país, ¿realmente va a arriesgar su dinero en un país donde un día, entonces, el, a quienes eligen las autoridades electorales lo sacan, plantea una medida para cautelar a esta gente para volver y el Tribunal Constitucional los vuelve a sacar? ¿Tú invertirías tu plata en un país así? No, de ninguna manera, ¿no, doctor? Entonces, ese es el problema, pues. O sea, y con mayor razón, estamos hablando de altos funcionarios, para el que no se ha dado cuenta, de la Junta Nacional de Justicia. Imagínense si lo que estamos discutiendo es la presidencia de la República. Yo fui magistrado del Tribunal Constitucional desde el 2014 hasta el 2022. ¿Cuántos presidentes tuve en ese interín? Humala, después de Humala, entonces vinieron todos los que quisieron. Vino Kuczynski, vino Vizcarra, vino Merino, vino Sagasti, vino Castillo, ha venido Boluarte. Así es, 7 presidentes. Claro, quítale a Boluarte porque a Boluarte y nosotros ya no llegamos, pero llegamos porque finalmente los sucesos de la salida de Castillo se dan en diciembre del 22. Pero quédate con Castillo, ¿no? Sí, Entonces, en 8 años tuvimos 6 presidentes. De algún presidente como Merino duró 5 días. sí, claro. El- No, no todos ellos se fueron por incapacidad moral, ¿ah? Pero la incapacidad moral a ese escenario de inestabilidad le añade más inestabilidad, porque es como echarle queroseno al fuego. La salida de un presidente o una presidenta tiene que ser por causas objetivas. Por ejemplo, ni siquiera cualquier delito puede sacar un presidente. Hay indicios razonables para muchos de que la presidenta actual ha cometido delito de cohecho, pero el delito de cohecho no permite su salida inmediata. El artículo 117 de la Constitución es muy clara. Solamente 4 delitos permiten la salida de un presidente no solo la salida, el juzgamiento de un presidente en función. Pero ya se hizo una interpretación
hecha básicamente por Soraya Dávalos cuando fue fiscal de la Nación, que se podía investigar. Antes ni eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca es, siendo el presidente o presidenta peruanos, jefe de Estado, o sea, quien representa al país, pero al mismo tiempo jefe de gobierno, quien toma las decisiones más importantes, esto no puede cambiarse como quien cambie camisa. Entonces, que hace daño a la imagen del país, le hace un tremendo daño. No cualquiera, un tremendo daño a la imagen. Nos queda claro, doctor, que las consecuencias de la aplicación de esta causal de vacancia no solamente van de lo político, sino también a lo social, a lo económico y prácticamente a todos los estamentos de la administración pública. Ah, Así es. Y de los privados también. exacto. Y de También, los privados también. Y de los privados también. ahora bien, de alguna forma el Perú viene pasando por una etapa de crecimiento, de crisis. Al principio era Ejecutivo, Congreso, ahora está el Ministerio Público también, ciertas instituciones. Se acaba de sumar la Junta Nacional de Justicia en una suerte de enfrentamientos institucionales. ¿Cuál es la percepción de la sociedad frente a esto? Y todo se genera, como lo hemos visto ya, también por el tema de la incapacidad moral, ¿no? O sea, tiene su cuota de aporte Sí, pero no es lo único, ¿no? Lo que creo que ocurre en el caso peruano más bien es un fenómeno donde no todo el Congreso, sino cierto el concentrado del Congreso, y ni siquiera por una cuestión ideológica, sino por intereses muy puntuales, los extremos se tocan y los mismos partidos, que en el caso peruano son más cascarones electorales que partidos, se dividen por qué es lo que nos conviene. Entonces, y en ese sentido, cómo votar, y lo vemos en una serie de normas y decisiones, ¿eh? ¿Cuándo se ha visto que un ministro tenga prácticamente que pedirle perdón al Congreso porque hace un comentario diciendo que el Congreso tiene un manejo poco responsable de la economía? O una contradicción tan abierta de la constatación de lo evidente, si yo no tengo mayoría parlamentaria o congresal, que es lo que corresponde en el caso peruano, y el Congreso históricamente, si nos equivocamos en el diseño y en vez de ponerle los mecanismos propios de un escenario presidencial, dijimos a presidente fuerte, vamos a poner un Congreso fuerte y nos trajimos casi todas las instituciones del parlamentarismo. Yo he estudiado en España y en Italia, saqué el doctorado con mención sobresaliente con laude en España y después saqué el postdoctorado en Bolonia, la universidad más antigua del mundo, la más importante de Italia. Cuando yo le presentaba a mis amigos allí, supongamos que esto es el texto de la Constitución, decían, oiga, ¿ustedes son presidenciales o parlamentarios? Tienen estación de preguntas, tienen interpelación, tienen censura, tenían, porque ahora la están quitando, un 130 que obligaba a un voto de confianza obligatorio para que los ministros sigan siendo ministros, que es su primo hermano. No es investidura, como se suele decir aquí, pero es un primo hermano de la investidura. Entonces, tienen disolución del Congreso. Caramba, esto ya lo he visto antes en un país parlamentario. ¿El presidente norteamericano puede disolver la Cámara de Representantes o el Senado? La respuesta al estilo Kuczynski sería no, no, no. en efecto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho sin duda genera repercusiones. Sin duda genera repercusiones y en ese escenario de concentración del poder en el Congreso y en ciertos
grupos que son amigos de esa mayoría congresal que es variable según los intereses de por medio, pues eso desanima las inversiones serias, puede sostener inversiones estratégicas. Entonces, y ahora se nos dice, vamos a salir de la recesión el próximo año. Entonces, a finales de este año ya no vamos a estar en recesión, sino vamos a crecer, se calcula un 2% o un 2% y pico. ¿Cuánto necesita un país como el Perú crecer para no retroceder? Porque una cosa es que te mejoren el sueldo y otra cosa es que te mejoren el sueldo en función al costo de vida. Si el costo de vida ha subido un 10%, no digo que lo haya subido, pero si solo te mejoran el sueldo un 3%, entonces ¿estás ganando o estás perdiendo? Estás perdiendo, porque el aumento de tu sueldo no compensa la situación. Bueno, si se dice que vamos a crecer, y ojalá así sea, 2%, el Perú para mantenerse necesitaría crecer un 6%. ¿Y por qué no se da eso? Porque hay un shock en infraestructura, porque tenemos calidades muy discutibles en la educación, en la salud. Lo de la salud ha sido pavoroso verlo en la época del COVID y lo que está pasando con el dengue todavía. Entonces, bueno, ¿quién va a hacer una inversión seria, sostenida en el tiempo en el Perú? Y si no hay inversión, ¿con qué dinero justificamos que se mejore la infraestructura, que se mejore la calidad de la educación, que se mejore la calidad de la salud o de otros servicios básicos a los cuales no se suele dar mucha importancia? Justicia. La ratio de casos que ve un juez del Poder Judicial es una de las más altas de toda América Latina. Y paso un dato concreto. Yo me fui al tribunal sin deber un caso. Hay colegas que tuvieron, no vamos a mencionar quiénes, no se trata de poner en evidencia, además porque el asunto, en los casos que se ven en el tribunal, son tremendamente complejos. Entonces, buena parte de ellos, por lo menos. Yo resolví, según se me ha dicho, en 8 años, 80.000 casos. ¿Y eso qué quiere decir? 10.000 casos por año. ¿Eso qué quiere decir? Más de 800 casos al mes. Con 20 días de trabajo efectivo, bueno, el sábado y domingo también tienes que trabajar para poder mantener ese ritmo. Entonces significa sacar 40 casos diarios. Entonces, yo no puedo descartar que con 80.000 casos me pueda haber equivocado en uno, dos o en 100, porque perfecto no soy. Y si bien yo veía cada uno de mis casos, tenía un sistema de trabajo, tenía una mesa redonda, sentaba a mis asesores y cuéntenme cómo van, le decían, proyecten esto, 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 me pasaban el texto que yo les había pedido proyectar y yo lo corregía, ese era mi sistema de trabajo. En algunos casos hay magistrados que ni para eso se daban abasto. O sea, finalmente tenían que confiar ciegamente en sus asesores para firmar lo que los asesores le pusieron. Porque el día tiene 24 horas y algún rato hay que dormir, algún rato hay que comer, hay que algún rato que bañarse y un caso hay que pasar por la casa, aunque viva solo. Entonces, no hay coberturas suficientes para situaciones básicas. No hay infraestructura suficiente para desarrollar esas cuestiones básicas.
¿Y para eso qué se necesita? Inversión, tanto calidad de la inversión que viene, que esa inversión redunde en el país porque hay una buena gestión de la inversión, porque no tiene ningún sentido que pase lo que pasó muchas veces en la historia. Aquí hubo la pesca de la anchoveta, pero la anchoveta se llevaba para alimentar básicamente a personas y animales en Europa. ¿Qué beneficio en el fondo tuvimos con la gran y casi depredación de la anchoveta en la época de los años 70? Poco o ninguno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y se deja de hacer. Cuando se hace de la incapacidad moral permanente una cuestión que queda al completo arbitrio del Congreso, y ni siquiera al Congreso de turno, sino a la composición momentánea, porque ni siquiera esa precisión hace la sentencia. Con lo cual, eh, aquí, entonces, el doctor Requena puede haber sido elegido 5 años congresista, pero puede cambiar 3 veces de criterio y podría resolver 3 casos sustancialmente iguales de manera diferente y decir, aquí sí hubo un supuesto de incapacidad moral y aquí no. Aquí el comportamiento me parece bueno o me parece malo, que es finalmente a lo que han derivado esta muy polémica sentencia del Tribunal Constitucional, el asunto en cuestión. Doctor, el rol del Tribunal Constitucional en este caso, eh, con oportunidad anterior no se llegó a un consenso. Actualmente se ha lanzado una definición que nos deja un completo vacío también. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional para poder de alguna forma darle un camino más adecuado a esta situación? Y para hacerle dos preguntas en una, porque no, yo sé que no va a poder colaborar con esto, ampliándose en sus respuestas. ¿Cuáles serían, qué cambios constitucionales considera que serían necesarios para clarificar, para reglamentar o para prever de alguna forma una aplicación más coherente de esta causal de vacancia, ¿no? Por incapacidad moral? Ya, vamos por partes, porque además, incluso mi tema de tesis doctoral fue cuáles son los límites a la labor de un juez constitucional. Como imaginarás, una tesis que fue premiada como sobresaliente y premio extraordinario, o sea, la mejor durante 2 años en la Universidad Española en que se presentó. Entonces, tendríamos varias entrevistas para poder hacer ese tema. Lo estuve escuchando en su ponencia anterior con... Ah, ya, bueno, sí. La situación que ya vivo ya 4 años y un día, la limitación de que voy poco a poco mejorando, pero la limitación física que tengo, que me obliga a estar, esto no es un recuerdo, ¿no? Entonces, es algo que necesito para poder mejorar mis problemas respiratorios y la silla de ruedas en la cual estoy sentado no se nota mucho aquí por lo que la toma es muy directa al rostro, pero no te impide, pues, precisamente con los adelantos de la tecnología que tenemos, tú no estás aquí en mi casa, no sé si estarás en la misma casa de Andrés Orlando, probablemente los tres estemos en un sitio distinto, pero nos estamos comunicando porque nos permite esto la tecnología. Ya por sea, vamos a hacerlo comercial, algunas de las compañías, o los sistemas, por Zoom, por Google Meets, por StreamYard, todos son sistemas que te permiten hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, entonces, eso permite que me hayas escuchado parte de la conferencia, pero no voy a repetir toda la conferencia. Ya. Un tribunal puede hoy hacer muchas cosas. Puede y debe asegurarse que el derecho responda a todas las disciplinas jurídicas a parámetros constitucionales, que los límites, que los alcances de las diferentes competencias de las instituciones también, que la construcción de derecho en un ordenamiento jurídico estatal
y también a nivel subnacional responda a parámetros constitucionales, puede asegurar controles a cómo se hace política, puede también asegurarnos la vigencia de los parámetros convencionales e incluso de los principios, de las cuestiones planteadas por Jus Cogens, puede, puede y debe servir como un mediador jurídico frente a los problemas más importantes de un país, tiene que asegurar labores de inclusión, entonces, de cohesión, de reconciliación y de prevención social. Y para eso tiene muchas técnicas, como las sentencias interpretativas, las cosas juzgadas institucional, que es una conferencia que voy a dar la próxima semana, por cierto. Entonces, y tiene también allí, entonces, con eso una enorme cuota de poder, pero nadie en el Estado constitucional puede ejercer poder sin control, o nadie debiera. Entonces, a la Constitución, el Tribunal Constitucional lo controla el mismo texto o lo que se desprende del texto de la Constitución. Al Tribunal Constitucional lo desprende y también lo controla la comprensión convencionalizada de ese texto. Los acuerdos que hayamos hecho con carácter vinculante en el escenario internacional o las costumbres de orden público internacional. Nos obliga también todas las cosas que obliga entonces a una autoridad. Una autoridad tiene que actuar con sentido lógico, una autoridad tiene que actuar sin arbitrariedad, una autoridad tiene que actuar motivando sus pronunciamientos, no puede invadir competencias de otros. Y yendo a lo más propiamente jurisdiccional, pues tú estás en la carrera de ser abogado, entonces sabes muy bien que en un proceso el juez es el que sabe el derecho, pero el juez no es el que se inventa el derecho. O sea, yo lo que tengo es que ajustar las pretensiones, pero si tú me estás planteando un caso de contratos, no puedo terminar resolviendo un caso sobre la tenencia de una criatura. No son cosas que encajan. Hay un principio de procesal de congruencia procesal. Ni tú ni yo tenemos formación en inteligencia artificial de manera suficiente, ni en genética. Entonces requerimos de expertos. En algunos casos se les llamará peritos, en otros amicus curiae. Pero el juez no lo sabe todo. No tiene por qué saberlo. No. Entonces, si no tiene por qué saberlo todo en todo el derecho, con mayor razón no tiene por qué saberlo todo en disciplinas que no son jurídicas. Y el juez también se encuentra con casos donde el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. Entonces, en un aborto terapéutico que el juez puede tener que decidir, es lo que se llama un caso trágico. En esta situación, el juez en cualquiera de los dos casos hace perder alguna de las partes. ¿Por qué? O porque vive la madre o porque vive quien está por nacer. No viven los dos. Entonces, ¿hay límites a la labor del juez constitucional? Sí los hay. ¿Se están aplicando de debida manera? Creo que en este supuesto no. Creo que el tribunal, con todo respeto a los amigos que yo tengo allí, pero yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, entonces se está abdicando de competencias que son propias del tribunal. Quien hace la interpretación final, vinculante, de cierre de una constitución de un país, no es el Congreso, es el Tribunal Constitucional. Entonces yo no le puedo decir, mira, ante esta duda, porque claro, cuando se puso esto, se entendió
de incapacidad moral permanente se entendió, ¿sabe qué cosa? Hay un problema, pues, tenemos un problema, pues. Ya, el mundo ha cambiado y moral ya no tiene tanto una connotación psicológica, mental, tiene otras posibles comprensiones. ¿Quién tiene que decidir eso? El tribunal. ¿Qué ha hecho el tribunal? No lo ha decidido. Ha dicho que el Congreso opine, que el Congreso diga qué es incapacidad moral. Con todo respeto, eso es una negación de las responsabilidades que le corresponden al Congreso. Entonces, lo primero que debiera hacer este tribunal con otras sentencias, porque ojo, el caso Castillo no es precedente, ¿ah? Al no ser precedente, es una línea a seguir, sí, pero no establece reglas, pautas de obligatorio cumplimiento, ¿ah? El tribunal, esta misma composición, mañana puede convencerse de lo contrario. Recordemos que en el caso Castillo la votación no ha sido por unanimidad. Hay un magistrado que votó en un sentido distinto que sus colegas, ¿ya? Entonces, puede cambiar la composición del tribunal. Cuando nosotros estuvimos en el tribunal, nos fallece un magistrado en pleno ejercicio del cargo. Al poco tiempo que salimos, otro colega fallece. Habíamos optado nosotros, no sé qué harán nuestros sucesores en el cargo, que no viajábamos juntos en un mismo avión. Porque a diferencia de la Junta Nacional de Justicia, que con problemas o todo, tiene suplentes accesitarios, el tribunal no los tiene. Entonces, ¿qué pasa si viajan los actuales magistrados todos en un mismo avión y el avión se cae? Adiós tribunal, adiós tribunal. Entonces, con mayor razón, si es un tribunal que no tiene suplentes, no puede abdicar de las competencias que le son propias. Y la competencia que le es propia por naturaleza, es decir, cuando hay dudas de la comprensión de los alcances de la constitucionalidad de una norma, de una actuación de la misma Constitución, él es el que tiene que fijar la posición final. Entonces, ¿cómo se enmienda esto? Esto se enmienda de manera muy fácil. En un caso posterior, el tribunal puede cambiar de criterio. Porque incluso hasta un precedente se puede dejar de lado, ¿ah? Los precedentes tampoco están escritos en piedra, ¿ah? Ya, entonces allí tienes un elemento, tienes un camino para poder plantear esta situación. Otro camino que lo considero muy poco probable en esta coyuntura inmediata es el de la reforma constitucional. ¿Por qué lo considero poco probable? Porque es precisamente el mismo Congreso el que se ha visto favorecido con la sentencia del tribunal. Le han dicho, usted entienda como quiera, en el momento que pueda, lo que es incapacidad, grave incapacidad moral, grave y permanente incapacidad moral. Entonces, ojo, el Congreso no es como los jueces. El Congreso se mete en un tema cuando lo cree que es de interés general y no tiene que esperar a que le llegue un caso. El Congreso podría cambiar de criterio mañana. Ya, formalmente, si el Congreso quisiera, podría establecer una ley diciendo cuál es el contenido de incapacidad moral. Después discutiremos si esa ley es constitucional o no, pero podría hacerlo. Ahora, en la coyuntura actual va a hacerlo, siendo él el favorecido con la situación que se ha planteado, no lo va a hacer. Las probabilidades son muy, muy bajas de que pueda hacer eso.
el mismo Congreso. A ver, mi querido amigo, es generoso, yo diría que son inexistentes. ¿Ya? Entonces, si a usted le dan una rica comida y le aseguran que le van a seguir dando la rica comida, salvo que el médico le diga que tiene que ponerse a dieta, va a seguir comiendo la rica comida, ¿no? De todas maneras, doctor. Entonces, es así pues, así funcionan las cosas, ¿ya? Bien. El único llamado, digamos, a formular estos cambios en un rol más activo debería ser el Tribunal Constitucional. Pero no solo el Tribunal Constitucional, el problema es que en esta coyuntura no hay mucha vocación del Estado peruano en hacerle caso. Lo constitucional se tiene que entender siempre en clave de lo convencional. Para eso hemos asumido compromisos, porque nadie nos puso la pistola en el pecho, para suscribir un tratado y para aceptar la competencia de cómo se comprende ese tratado, sobre todo en el ámbito de los derechos. Y obviamente alguien puede decir, si me ha sacado de la presidencia de la República mi derecho de acceso y de permanencia en la función pública en condiciones de igualdad está siendo vulnerado. Poder recurrir a una instancia superior. A una instancia supranacional. Nacional, correcto. Pero el Perú está en una clara situación de rebeldía frente al escenario del supranacional. Por el escenario de Fujimori. Así es. Entonces, a nosotros cuando quisimos hacer cumplir la sentencia de Durán y Ugarte, en el caso del Frontón, bueno, nos planteó una acusación constitucional y yo iba 10 años inhabilitado y 3 años a la cárcel. Pero en ese momento todavía se le hacía caso a lo que planteaba la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo no puede a jueces por su labor jurisdiccional cuando están haciendo cumplir un fallo de la Corte, no puede entonces a estos jueces condicionar el resultado de su pronunciamiento. Y por eso estamos conversando a través de la virtualidad tú y yo en este momento, ¿no? Entonces, ahora, decir estas cosas me van a traer problemas, sin duda, pero ya estoy acostumbrado a por decir mi verdad, porque antes que todo soy un profesor y un juez, no soy un político, entonces no hago cálculo político de mis afirmaciones. Em, este, no tenemos en el corto plazo una posibilidad real de que cambie esta situación que tanto daño nos hace. Lamento ser pesimista, pero creo que entonces prefiero ser pesimista y realista que crear expectativas donde no las hay. ¿Ya? El tribunal puede cambiar de criterio, puede cambiar, porque no, entonces incluso hasta un presidente lo puede cambiar. ¿Se ve mucha voluntad en el tribunal de cambiar de criterio en esto? Yo no la veo. De repente estoy equivocado, pero no la veo. ¿Puede el Congreso dictar en su facultad de intérprete ordinario, no intérprete final, intérprete ordinario, del parámetro constitucional? Entonces, puede sacar una ley diciendo para nosotros incapacidad moral es esto, podría. Lo va a hacer cuando le han dicho que él puede interpretar en cualquier coyuntura, en cualquier momento, sin importar cuál es su composición, porque eso es lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Castillo Terrones. Va a ponerse la soga, va a ponerse la correa, va a ponerse los zapatos de plomo para poder establecer una ley que diga que solo en estos casos estamos ante incapacidad moral. Me parece difícil. Por lo menos esta composición del Congreso, que se ha visto beneficiada con esta resolución, bastante difícil.
Y el escenario internacional, sí, pero el internacional ya toma sus tiempos. Recuerde incluso que se sacó entonces del Tribunal Constitucional a 3 magistrados, unilateralmente, no respetando los parámetros establecidos constitucional y convencionalmente frente a la situación de altos funcionarios. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno que se oponía a esto, cambió el Congreso que avalaba a la oposición de esto, y esos 3 magistrados volvieron al Tribunal Constitucional. Pero eso toma tiempo. Eso implica una serie de condiciones jurídicas y, por qué no decirlo, políticas, que en este momento tampoco las veo muy factibles. Y eso, para terminar, ¿en qué va a redundar? Va a redundar es que estamos creando una situación de inestabilidad en la presidencia de la República. Basta que yo junte los votos y diga que esto es incapacidad moral y el presidente o la presidenta se van, con todo lo que eso significa en términos políticos, con todo lo que eso significa en términos sociales, con todo lo que eso significa en términos económicos dentro del país y fuera del país. Gracias, doctor. Doctor, en este caso, ¿cuál sería el camino? Usted en su sentencia en voto singular señalaba que había que regresar al origen. ¿Hay alguna otra alternativa para poder dejar ya las normas claras, las reglas claras para la aplicación? Me temo que no, me temo que no. O suprimimos la causal o la orientamos a su sentido original. ¿Por qué? Porque vamos a la naturaleza de la vacancia. De allí mi discrepancia con el voto Ramos Ledesma. ¿Por qué? Porque la vacancia, vuelvo al tema, es un hecho objetivo que me impide mantener la presidencia de la República. ¿El juntar una cantidad calificada de votos es un hecho objetivo? Claramente está sujeto a lo mismo, ¿no? Exacto, está sujeto a la negociación política, la coyuntura política, y eso no es objetivo. Correcto, doctor. O se suprime la causal o se explicita que lo que estamos hablando es de un presidente o presidenta que tiene incapacidad física porque le da Alzheimer, ya no reconoce ni siquiera a sus parientes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le da una enfermedad así grave, terminal, le da una situación donde la que pierde es el control de sus emociones, un presidente esquizofrénico, ¿no? Entonces, que ya no está en condición objetiva de gobernar el país. Esos sí son elementos objetivos. Pero es objetivo poner un porcentaje, no es objetivo, pues. Es una respuesta que no es respuesta y que distorsiona la naturaleza de la vacancia. Y aquí hay que remontar. O sea, cuando yo soy intérprete, lo que hago es aplico categorías y esas categorías les invoco un razonamiento. La categoría vacancia invoca un razonamiento. La categoría vacancia invoca, entonces, categoría vacancia es elementos objetivos. Entonces, mi razonamiento no puede ser involucrar para la vacancia a alguien que no tiene elementos objetivos porque por su propia naturaleza es discrecional. El Congreso es discrecional y porque es político. Entonces, el Congreso es el llamado a decirte cuál es el sentido de una vacancia. No, tal vez lo puede ser una ley, pero esa ley tendrá que ser factible, ser revisada por los jueces. Entonces, no tenemos mucha escapatoria.
o se vuelve a lo de antes, o se explica lo que se quiso, lo que se decía con lo de antes, y lo mejor sería que lo haga el mismo tribunal, ¿ya? Porque no veo condiciones que el Congreso se autolimite en este tema y no veo condiciones para que aun cuando lo diga una sentencia de la Corte Interamericana, por poner un ejemplo, en la coyuntura de tensión, por no decir de rebeldía, por no decir de desacato que está siguiendo el Estado peruano, pues no, ¿no? Entonces la Corte, incluso en nuestro caso del frontón, dice y el Estado peruano a regañadientes cumple y no nos saca del cargo. Ahora la Corte quiere cumplir con las disposiciones dadas por ellos. La Corte quiere hacerlas cumplir, pero nuestras instancias internas quieren hacerlas cumplir. ¿Qué es lo que ha ido a decir, no han ido a decir los representantes del Estado peruano hace unos días nomás cuando se les ha planteado el tema Fujimori? Que son soberanos, que no se les puede imponer una decisión, que nosotros arreglamos nuestros trapitos en casa. En ese contexto, la Corte Interamericana en un fallo que no tiene que ser para el caso peruano, podría ser para otro de otro país, pero para aplicar esos criterios en lo que se llama el control de convencionalidad. Diría, ¿sabe qué cosa? Incapacidad moral, entiéndase así. ¿Qué vocación real tenemos del actual gobierno peruano, del actual Congreso peruano de cumplir eso, ¿ah? Y del misma actual composición del tribunal de cumplir eso? El camino está más oscuro de lo que parece, doctor, entonces. El camino está bastante complejo, ya, por lo menos en un corto plazo. Correcto, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sus explicaciones. Finalmente, una última reflexión. Esta figura de la incapacidad moral que ha venido siendo reiterada, de alguna forma también genera un detrimento de la percepción de la sociedad sobre la legitimidad de su gobernante, ¿no? Por supuesto. Actualmente, por quítame esta paja, sáquenla, vacancia, vacancia, ¿no? Entonces se genera una falta de legitimidad. Ese es el riesgo, entre otros. El riesgo no solamente es un riesgo de enfrentamiento de la clase política, de menos oportunidades en la inversión económica. El riesgo es de una crisis de representatividad y legitimidad de nuestros representantes. Porque, o sea, hoy ser presidente o presidenta de la República es probablemente uno de los cargos más inestables dentro de la administración pública. Más segura la tiene un director general de un ministerio que el presidente de la República. En efecto, doctor, y así de endeble está pues la estructura también del gobierno, ¿no? Hay un sinfín de consecuencias que se generan a partir de esto, como nos ha venido explicando a lo largo de esta entrevista, y que finalmente, cuando no hay un ánimo de corregirlo, el futuro es más incierto. A la crisis de instituciones se ha sumado la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué más va a pasar, no? Bueno, un querido amigo y profesor mío, destacado constitucionalista, a nivel no solo de América Latina, sino a nivel mundial. Nos hemos encontrado en congresos en Europa. Néstor Pedro Sagüez decía cuando le contaba las coyunturas que ocurrían en el país, y no ahora, de hace unos años, ¿no? Pero el asunto se ha agravado, que del Perú se podía decir muchas cosas menos que es aburrido, ¿no?
la dinámica nuestra en ese sentido, y no siempre para bien, es insuperable. Me queda muy clara su reflexión, doctor. Muchísimas gracias por su participación, su colaboración con nosotros. Hemos concluido con la ronda de preguntas y seguramente vamos a trabajar en sus respuestas para poder alcanzar el máximo provecho en lo que es el aporte de este trabajo, esta investigación. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Con todo gusto, un placer de colaborar con ustedes y entonces sigamos en contacto. Correcto. Gracias, doctor. Hasta Correcto, luego. doctor.